Bueno, yo desde hace 10 años ya estoy trabajando en la Universidad Jaume I de Castellón como profesor asociado, encima en el departamento de didáctica, concretamente en la asignatura de educación para la diversidad, y eso pues el Centro de Adultos de Almeara es muy conocido a nivel universitario porque llevamos nuestras experiencias allí y las exponemos, tanto a base de comunicaciones a congresos o participación en organizaciones incluso de congresos internacionales de aprendizaje a lo largo de la vida, igual como que de allí, de la universidad, que es el centro del saber, donde llega lo último en formación y en didáctica, pues aportamos también cosas novedosas que podemos atraer aquí al centro de adultos. Empezamos con una forma muy digamos, sencilla, que era en unos barracones antiguos que había en la escuela Juan Carlos I, y posteriormente ya lo vimos aquí a la Casa de los Maestros, donde esto empezó a crecer en volumen. Empezamos 2 maestros en un principio y hemos llegado hasta la actualidad, que estamos hablando ya de un volumen importante de actividades y de cursos que se realizan en este centro, en el Centro Paulo Freire, que ya hemos recibido el nombre de un famoso pedagogo brasileño que hoy en día es un referente internacional en la educación. Somos el único pueblo de la Comunidad Valenciana que tiene 2 centros, un centro en la población de aquí y otro centro en la playa. Y actualmente pues contamos con un gran reconocimiento a nivel de no solamente provincial, sino incluso autonómico, y algún premio nacional que hemos ganado, porque, en fin, hemos hecho algunas cuestiones, hemos hecho algún tipo de proyectos y algunas cosas que han sido reconocidas incluso a nivel nacional con algún premio, como el premio Miguel Hernández del año 2012. Actualmente estamos por encima de los 550 alumnos, con más de 35 actividades en marcha, desde la formación reglada hasta actividades lúdicas. Contamos con 7 licenciados, profesores y profesoras licenciados y licenciadas en diferentes materias para dar al graduado la formación profesional y el acceso a la universidad, y también con 14 monitores que hacen actividades y profesores monitores que hacen otro tipo de actividades como en fin, guitarra, informática, inglés, etcétera, etcétera. I per mi també era un reto demostrar-me pues, que podria demostrar-me a mi mateixa que sí que estava encara a temps de poder dependre coses i demostrar-me a mi mateixa que era capaç de fer-ho. I jo no vaig tindre ocasió de dependre en el seu moment i ara pues, me sent realitzar perquè estic deprenent coses que unes que no les sabia, altres que me s'havien oblidat completament. Després, conten l'experiència d'una professora i d'unes companyeres que m'estan aportant moltes coses bones. Entre altres, n'hi ha persones
com Dolores, Assumpció, Encarna, Pili, moltes d'elles que són majors, Angelita, són majors, i nosaltres, des de la nostra visió, veiem que ens aporten coses molt importants, com és els valors de dependre i de la constància que aquestes dones tenen, que en lo majors que són de vindre totes les dies a classe. Jo voldria ser com elles, volia arribar també a tindre una educació i un companyerisme com el que avui veig que n'hi ha en aquesta classe. Ixa és la meva visió de les coses. Jo me sent molt bé, me sent realitzar, perquè entre altres coses, això que estic fent no ho havia fet. M'ha costat un poquet de decidir-me a vindre, quizás per les circumstàncies de que estàvem treballant, no teníem temps o simplement perquè no havíem trobat el moment. Ara, comptes en persones que t'han aportat d'alguna manera a prendre aquesta iniciativa de vindre al centre i gràcies a elles avui també estic ací. I això és el que jo veig que m'aporta este centre. Tiene Encarna, Adelina y Dolores. Encarna, Adelina. No es que sepa para escribir un libro que es lo que me gustaría y todo lo que me ha pasado en la vida, lo bueno y lo malo, pero también me gustaría haber aprendido más, no por falta de la maestra ni nada, sino que tengo la cabeza un poquito dura. Pero bueno, bastante más de lo que sabía, porque ahora me viene una carta y sé si es mía, uno es mía, o es de mi hijo, uno es de mi hijo. Y después del centro, porque es una maravilla, tanto como los que lo dirige, profesor, mi profesora que se llama Tere, y el jefe del centro, don Paco, Juan Pedro, Lola y las otras maestras, pues yo no estoy con ellas, pero lo que las trato veo que son buenas chicas también. Esto no se tenía que perder nunca, porque es una cosa buena, tanto para mí como para los que vengan de detrás. Y las personas que sacan los graduados, que no se han sacado graduados, y para la memoria para nosotros, eso va muy bien, que no se tenía que quitar esto nunca. És simplement un fragment per a veure si mos agrada i si mos agrada continuem i si vegem que no mos agrada l'obra, pues se deixa. És una obra d'un escriptor italià que es diu Dario Fo i esta obra que se diu Así no paga ni Déu. Pero por responsabilidad yo no falto ningún día a clase, no. Yo vengo muy a gusto y además es que lo digo, claro que lo digo. Algunas a veces me han dicho, chica, ya te podías haber sacado la carrera. La carrera, ¿qué carrera? Pero que tratan porque no piensan en realidad, porque no conocen lo que es esto. Hombre, la prueba es que llevo ya por 8 o 9 años estoy aquí, año tras año, y espero que mientras haya una plaza, que me la conserven, que yo mientras tenga mis facultades bien, yo aquí voy a estar. La caixa ha telefonat, però el telèfon no funcionava. Algú havia tallat el fil. Per favor, facin el favor de deixar-me passar. He d'anar al meu despatx. Eso ha sido el apuntarme aquí, porque si no me encontraba en casa muy sola y claro, tampoco es plan de meterte entre las 4 paredes allí sola y ya decidí apuntarme aquí y la verdad vengo muy a gusto. Pues yo estoy animando a personas para que para el año que viene se apunten. Estoy animándolas y me han dicho que sí, que si no pasa nada que se van a apuntar. Porque yo sí les digo, apuntaros a la escuela, que eso es una cosa muy buena, que es lo que estamos hablando, ya no es por aprender en sí, porque lo que sabemos a veces recuerdas algo, pero ya en las edades que tenemos para aprender mucho, pues no tenemos la cabeza ya preparada. Pero sí, lo recuerdas. Y además lo que estamos hablando es que te relacionas con todas y eso es una cosa muy buena. Per fi el director mor de por ens deixa pagar com volguérem. Otro apartado fundamental para nosotros, sin olvidarnos, es la parte de la solidaridad. La parte de la solidaridad es muy importante también. Aquí vienen alumnos de todos los
pueblos de la comarca, lo cual también evidencia que hay un efecto llamada porque el centro tiene calidad. También el aspecto de solidaridad con las personas que vienen nuevas a este país, inmigrantes a lo largo de los últimos años que han querido formarse en nuestro idioma, pues el sitio apropiado donde empezar a romper esa barrera, a empezar a relacionarse dentro de este pueblo, ha sido también el centro de adultos, con muchos ejemplos que tenemos de muchos años de la población emigrante, sobre todo magrebí, que ha venido a esta población, con los cursos de árabe. También pues la solidaridad con las personas mayores, que tengan un envejecimiento activo, que también es muy importante para su salud mental. También es muy importante para nosotros ese núcleo de población, esa población mayor, que viene también a realizar estas actividades. Por lo tanto, la solidaridad también es importante. Y la verdad es que es sorprendente las personas cómo podemos cambiar después de tener una fuerte motivación y sobre todo una elevada autoestima. La autoestima es fundamental y lo que este centro un poco trabaja, y sobre todo los profesionales de este centro, mis compañeros, es elevar la autoestima de las personas que vienen de una escolaridad fracasada y que a la hora de venir a este centro se encuentran en una situación de confianza en el cual pueden desarrollar mucho mejor sus conocimientos, y es sorprendente los resultados que nos encontramos. Las personas se motivan para seguir estudiando y en estos 25 años que estoy yo, o estos 30 años de historia, podemos contar innumerables casos de personas que se quedaban en el paro, estaban en una situación de autoestima muy baja, no se consideraban capaces de sacar unos estudios superiores, y a través de este centro, de empezar aquí a romper un poco el hielo y a conseguir tener confianza en sí mismos, tener unos buenos resultados, y a partir de aquí pues empezar pues incluso carreras profesionales, y hoy en día están trabajando en hospitales, en centros con responsabilidad. Eso es la parte fundamental que yo destacaría en la formación de adultos como una segunda oportunidad en la educación de las personas. Jo quan estava en l'EPA, hi havia gent que venia perquè volia treure-se graduat i volia estudiar. Hi havia gent que venia perquè li van dir seus pares. Però estàs ahí, pues aprofitau, tio, ja que vens a classe, almenys aprofitar. Hi havia gent que era perquè a mi tenia 40, 50 o 60 anys, i va, però necessites graduat perquè millor per si acas. I després hi havia gent, a millor més major, que a millor venia per aprendre. És que és una cosa tan gran que trates en gent de totes les edats i com més gent també del poble o dels alrededors que te coneixes, pues ja és un altre, no sé com t'ho diria, és una altra forma, és un altre concepte el que t'està envoltant. Entonces ja tens un altre diferent rotllo, ja no és l'obligació d'estudiar, que ahí sí, pues si no estudies, te vas a casa. Tot prové diguem, de l'EPA, que avui això també ajuda perquè pegues un bo de l'EPA de no tindre res a tindre ja un graduat. I dius, hòstia, ja tinc un graduat, doncs vaig a puc una miqueta més. I al final, pues, mira, química, i al final estudiant química. Però pensa que si ara no estudies, òbviament, després a millor no és tard, perquè sempre pots estudiar, òbviament, perquè jo han sigut 2 anys i mig o 3 que havia perdut i vaig dir, s'ha entrat ja, però n'hi ha gent que millor està 20 anys sense estudiar i s'està posant ara. Que això no és el que te dic, no quita lugar. Si tu agarres i no estudies, mai vas a tindre res. I encara que estigues anant, tu estigues fent... Encara que sigues arquitecte sense haver estudiat, perquè t'han posat i t'han explicat coses i algo saps. És un dir, però imagina que aquesta empresa ja no va a cap puesto. Què tens després? No tens res. O trobes una altra persona que t'intenta ajudar o no tens res. Ja tornaries al mateix puesto. A granar el que havies agranat fa 20 anys antes. Que graduat,
me tenía que traure en 2 anys i en canvi me vaig traure en 3. Ja si tenia poques ganes d'estudiar, no tenia ganes de fer res. Me vaig traure pues, perquè mira, ara que Juan Pedro també m'havia posat un poc de recte i va dir, va Artur, te lo tens que traure, ¿sabes? Son pare es cambrer, o fontanero, obrero, carpintero. Es muy importante para nosotros que la gente, las personas que en un momento determinado desfavorecidas porque en su momento no pudieron seguir sus estudios, vengan a nuestro centro y se encuentren respaldados por un centro que les prepara para mejorar su calidad educativa, porque está comprobado que las personas tienen que para la formación es muy importante para mejorar su nivel de vida y hay que empezar por el graduado escolar de secundaria. La gente sale muy formada de aquí, la prueba está que en las pruebas de formación profesional el grado de aprobados es muy alto. En el tema del graduado escolar, las personas que han sacado aquí el graduado escolar luego se han matriculado en cursos de bachillerato y han llegado incluso a carreras universitarias, lo cual y se recuerda con mucho cariño la época que pasaron por aquí. Por lo tanto, la formación es muy importante porque partimos de una formación de calidad basada en evidencias científicas. Los profesores que tenemos aquí son profesores preparados. Tenemos mucha vinculación con la Universidad de Castellón para formarnos continuamente. Preparamos también congresos internacionales, etcétera, etcétera. La base fundamental, la formación, tanto del alumnado como del profesorado que tenemos. Pues yo llegué a España en 98, en 1998, y entonces me di cuenta de que si quería integrarme en la sociedad valenciana tenía que aprender valenciano, porque trabajaba con personas que me miraban a mí, hablaban en castellano, cuando miraban a otro hablaban en valenciano y me quedaba a medias. Entonces, cuando ya tuve tiempo y posibilidades de matricularme, me acerqué a la EPA porque sabía que existía. Y empecé con el curso de valenciano a nivel elemental, que yo no hablaba nada, de Canal no me enteraba de nada, de TV3 tampoco. Y poquito a poco, año tras año, primero hice el elemental, luego el básico, después me pude sacar el grado Michá, mucho esfuerzo, mucha lectura, mucho ver películas en valenciano. Y durante ese recorrido la verdad es que lo disfruté mucho porque conocí muy buenos profesores, conocí muy buenos compañeros, hice amistades ahí, me permitió ir conociendo a personas del pueblo y a la par del valenciano fui también haciéndome el título del CAP, el curso de actitud pedagógica, porque ya tenía en mente dedicarme a la docencia. Y nada, entregando currículums por todas partes, incluido aquí, pues al final empecé a trabajar aquí en la EPA. Los alumnos que llegan aquí son especiales de alguna manera, son adultos, tienen ganas de aprender, ya saben muchas cosas de la vida, han aplicado muchos de los conocimientos, muchos quieren continuar estudiando, pero hay otros que quieren aplicar los conocimientos y la mejor forma de aplicar los conocimientos es utilizarlos. Entonces la metodología que solemos utilizar es el aprendizaje de servicio, el trabajo cooperativo, así ellos aprenden unos de otros, yo aprendo muchísimo de ellos y crean unos vínculos que a la larga se nota muchísimo. Yo cada curso tengo nuevos amigos de los alumnos con los que trabajo. Hace 2 años quisimos hacer un proyecto que involucrara a todo el centro educativo, incluido el Casal Chove, giraba alrededor de la nutrición. Los mismos alumnos montaron una exposición, presentaron unos trabajos, investigaron y estaba el grupo de alfabetización de las señoras mayores y también hay otro grupo de castellano para extranjeros, español para extranjeros, que había un alumno saharaui, habían varias alumnas marroquíes, una de Mali, y se consiguió hacer una comida tradicional marroquí y una tradicional de Almenara que juntaba a las personas de estos cursos. Y fue una experiencia muy bonita porque la coca de almendra que habían presentado las señoras de Almenara resulta que tenía raíces árabes y el cuscús tradicional es muy parecido al cocido y alrededor de la mesa habían personas que normalmente en la calle no se habrían parado a conversar, ahí hablando de costumbres comunes, costumbres extranjeras, interesándose unas por otras, que
sirvió para un poco cambiar el ambiente y la mentalidad hacia allí, también abrir las extranjeras hacia el pueblo y el pueblo hacia las extranjeras. La importancia que le veo al centro en la sociedad almenara, una es que casi es un centro de encuentro entre las diferentes generaciones y personas de diferentes procedencias, y sobre todo es el sitio donde los alumnos que supuestamente han fracasado escolarmente vuelven a encontrar su semilla escondida y vuelven a desarrollar sus potencialidades y continúan caminos que de otra manera a lo mejor habría sido más difícil. Ellos tienen aquí como una segunda opción en la que se vuelven a encontrar y vuelven a motivarse para seguir por el camino del conocimiento, del aprendizaje, para desarrollar profesiones. Y es muy bonito ver como alumnos que al inicio no pudieron por algunas razones, luego se reenganchan y sale muy bien y muestran que sí, que han madurado, que son capaces. La ayuda del centro y del Ayuntamiento de Almenara empiezan a hacer un curso para estos niños por principio, por ejemplo, que no pierden este idioma, y el día de mañana que ellos pueden, cualquier de ellos que no encuentra ningún problema puede realizar sus estudios en árabe, en caso de la familia se va al país de origen o en caso de un niño que quiere, por ejemplo, aquí realizar sus estudios en árabe en una academia de idiomas o cualquier cosa. También el curso está para todo el mundo, no solo para niños de familias inmigrantes, entonces está para todo el mundo, para todas edades, nada más encontramos grupos, por ejemplo podemos hacer árabe para pasajeros, árabe para residentes fuera de España, que en países árabes, en Oriente o en Norte de África, etc. Y eso, hemos empezado el curso muy bien, los niños han tenido, claro, muy difícil llevar el tema del árabe desde el principio, que es un idioma totalmente diferente que el castellano, que tiene más letras, que se pronuncian igual, tiene muchas letras que están en árabe y no están en castellano. Y hemos empezado, como te he dicho, así un poquito difícil, pero este año la verdad estoy muy contenta. Estamos trabajando durante este último trimestre en una canción que es, por ejemplo, debido de ser hoy los niños víctimas de guerras, los niños refugiados, y ellos han trabajado esta canción con mucha ilusión, de ver también que ellos tienen muchísima suerte, que están en un país que sus derechos están cuidados, y en otros países que hay niños que sufren muchísimo por guerras, por motivos así religiosos o por motivos políticos. Siempre estamos haciendo aquí diálogos también que tratan el tema de integrarse, de ser uno más del pueblo, que no tienen que ellos sentir en ningún momento que son de familias extranjeras o que viene uno de allá, que todos son nacidos de Almenara, entonces son todos como ciudadanos más de Almenara, y están trabajando también este tema, que están orgullosos de ser del pueblo y esto. 1, 2, 3 y... La meva formació durant tota la vida estava enfocada a la part administrativa, però realment arreglar encara no la tenia, fins que no vaig vindre al centre
i en ell vaig preparar-me per a fer les proves lliures, tant d'auxiliar d'enfermeria com d'auxiliar administratiu. Després de tot això, una vegada ja havia obtingut els corresponents diplomes, vaig passar unes proves que se van fer en l'Ajuntament d'Almenara, específicament per al centre EPA, perquè el motiu va ser l'evolució que ja va tindre durant anys i ja feia falta una persona en l'administració. I vaig fer aquestes proves en maig del 2001 i vaig començar a treballar en juny del 2001, fins ara, que estem en el 2016, fa 15 anys ja. I també m'ha impost una tasca des de fa anys, i és que sempre que ve la cloenda ens agrada que estiga cada vegada diferent, en uns temes que no es repetisquen, i sempre una temporadeta abans de que vinga la cloenda, ahí estic calfant-me el cap a veure enguany què serà, què no serà, demanant opinions a uns, a altres. Psicològicament, moltíssima gent necessita este centre, com una teràpia. I es veus que van i venen a l'any següent, venen a un curs, a l'any següent a 2, a 3, perquè el que entra s'enganxa a la cultura. Avui en dia és difícil tindre una parcel·la cultural que no estigui abarcada en l'EPA per les persones grans. Des de persones que desortidament tenien sèries dificultats o un evident analfabetisme, avui en dia això pràcticament està desterrat. Jo crec que aquest és l'èxit més important, dins dels més importants, perquè considerem prioritari l'educació dels nostres adults i també dels nostres infants, però sobretot d'aquells adults que no hagin pogut tindre en el seu pas de la infància a l'adultesa una educació com cal. Avui, en el nostre poble, podem dir pràcticament orgullosos que això s'ha cobert. El futur és continuar en la nostra línia, el futur és mantindre el professorat que estem tinguent, del qual podem dir que ens sentim molt satisfets, i evidentment del quadre directiu. No estaria de més dir el gran treball que ha vingut desenvolupant Juan Pedro Navarro a lo llarg d'aquests anys. Un agraïment per la gran tasca que va desenvolupar en els anys anteriors Teresa Romero, antiga regidora de la regidoria de Cultura. Així és com l'anterior alcalde, Vicent Gil, que va fer possible també amb el seu empeny que aquesta tasca es portés a cap. Dins de l'activitat de ritmes llatins consta que tots els xiquets que vulguin apuntar-se poden vindre a realitzar aprenentatge de ball, sobretot de ritmes llatins. A més dels ritmes llatins també fem funky, hip-hop i reggaeton. Són xiquets molt xicotets, des de 3 anys fins a l'edat que ells vulguin, 16, 17, 18, fins a que ells vulguin vindre. Els xiquets venen per a dependre, a més de capacitats físiques, també musicals. Venen i fan molt de companyerisme uns en els altres, perden la vergonya i es desenvolupen físicament. Els xiquets de ritmes llatins, a final de curs, tots els anys, realitzem un festival on realitzen totes les coreografies i balls que han après durant tot el curs i els mostren a les famílies el que han après.
Les activitats que fem des de la multiactivitat, com el seu nom diu, són múltiples i són des d'aeròbic, zumba, ritmes llatins, activitats de manteniment i tonificació muscular, pilates també, ho incloïm, estiraments, i cada dia fem una activitat. Hem anat a fer zumba a Quartell, per exemple, a una residència d'ancians que es diu Sàvia, i hem anat també a la Val, a Artana, a la Vilavella, on ens diuen si podem col·laborar fent zumba, anem i fem alguna màster de zumba. Després també fem pilates a la mar. L'estiu passat vam fer una classe especial de pilates a la mar i aquest estiu esperem també poder-ho fer. L'activitat de ritmes llatins va començar fa uns 8 anys amb 3 alumnes i després d'aquests 8 anys som 90 xiquets dividits en 5 grups. Després també la multiactivitat va començar soles en un grup de 15 alumnes i avui en dia en són més de 60, xiques i xics. Otro aspecto fundamental para nosotros es la cooperación, trabajar coordinadamente, no solamente el centro, no solamente que nosotros entre sí tenemos una gran colaboración entre los profesionales que trabajamos en este centro, sino también con instituciones que dependen del ayuntamiento, como los servicios sociales, como otras asociaciones, la asociación de alumnos, que hace también su papel fundamental, la cooperación también a nivel de universidad con la Universidad Jaume I de Castellón, en el cual yo formo parte también como profesor asociado y por lo cual tenemos también una vinculación. El Departamento de Orientación Escolar de la Universidad de Castellón normalmente acaban los cursos aquí, sus exposiciones finales, vienen aquí a hacer cursos de formación, y ese feedback, esa manera de estar siempre en contacto con la comunidad científica internacional en cuanto a conocimientos y sobre todo también, y no olvidarnos de la amistad. Es un sitio donde la gente viene a conocerse, de aquí salen grandes amistades, tanto del profesorado, entre nosotros mismos, profesores de consellería que han pasado por aquí, que cada año van cambiando y que vienen por aquí y continuamos teniendo vinculación, como también entre el propio alumnado, que posteriormente de acabar aquí su formación, continuamos teniendo una vinculación y una relación de amistad importante. Esas son para mí las claves fundamentales del éxito de este centro de adultos. Vine de Uruguay hace 12 años y nada, y me enteré de que aquí se hacían graduados y hacían acceso a universidad y todo. Y como yo tenía graduados, pero no lo tenía convalidado, lo tenía que volver a hacer, pues para mí fue una oportunidad, porque claro, se hace de 6 a 9, te permite trabajar y te permite estudiar. Y la verdad es que súper bien, súper bien. Y nada, y tengo unos profesores geniales y unos compañeros estupendos y las asignaturas, bien, la que más me cuesta valenciano, porque yo soy castellano parlante, pero bien, tengo una profesora que se dedica bastante a ayudarme en ese sentido. Y luego las demás asignaturas, pues sí, llevas mucho tiempo sin estudiar, te cuesta mucho, pero los profesores están encima de ti para ayudarte y para todo, o sea que súper bien. Y yo pensaba que era difícil y para nada, está yendo bastante genial. Tengo una compañera que tiene 50 y pico y tengo compañeros que tienen mi edad y tengo compañeros que son más jóvenes que yo. Y tener una organización, una clase de ese estilo, para mí es, vamos, quitarse el sombrero ante un profesor, ¿no? L'educació pública és un dels pilars fonamentals per a l'equip de govern. He de reconèixer, i és així, que no només per a aquest equip de govern, l'actual, el que fa un any que estem en l'Ajuntament, sinó tots els equips de govern anterior han apostat d'una forma clara, directa, per l'educació pública. I un exemple claríssim és l'edifici de l'EPA, no només l'edifici en si, l'estructura, sinó el que significa la formació, el que n'hi ha dins. Per això dic que el gran objectiu i
i el que hem aconseguit entre tots és fer una EPA com la que tenim. Una EPA com la que tenim que és l'enveja de molts municipis més grans que nosaltres i que no tenen la formació d'adults que té Almenara. Un poble com Almenara, de no arriba a 6.000 habitants, que puguem obtindre un premi a nivell nacional i que tots els anys una fundació també a nivell nacional, com és la Fundació La Caixa i com és tot un Ministeri d'Educació, puguen donar-li un guardó tan important a la nostra EPA. Com dic, un motiu d'orgull per a nosaltres, per al poble d'Almenara, i un motiu d'enveja, com dia, per a tots els pobles del voltant, que a més nosaltres som receptors d'aquest alumnat que per desgràcia en altres municipis no tenen centres per a adults i que nosaltres els recibim en les mans obertes i quan més ne siguen millor, perquè això l'únic que dona al nostre centre és prestigi i a més el convencer-nos que estem fent les coses bé i que l'aposta per l'educació és una aposta clara, decidida i una aposta sobretot de futur. Nosaltres sempre diem que sense educació no n'hi ha futur. La base del nostre futur és l'educació. Per als que ja han passat, perquè per això la EPA és l'important que és i per això nosaltres apostem per aquest tipus d'educació, perquè la EPA va començar com una ensenyança per a adults, només per a aquelles persones que en el seu dia no havien tingut l'oportunitat d'estudiar i que era importantíssim poder-los donar aquesta segona oportunitat i que tingueren, tots sabem els nostres abuelos, els nostres pares, que per qüestions de la vida, sobretot perquè tenien que anar a treballar en aquests temps, no havien pogut estudiar. Quina major satisfacció és que des d'un ajuntament, des d'un professorat, pugues donar-los aquesta segona oportunitat a aquella gent que ha volgut i no ha pogut. Això només te dona que satisfacció. Però la nostra EPA ha anat més enllà, ha obert tot aquest ventall de possibilitats i ara abarquem des dels més menuts fins als més majors. Això encara dona moltíssima més satisfacció. Des de veure a la tia Angelita, que té més de 90 anys i va a la EPA, de pressa a escriure, de pressa a llegir, la tia Pilar, que va allí i li diu que voy todos los días a la escuela i que la EPA no se puede acabar, perquè la EPA ha donat un pas més, ha passat de ser el centre de formació a ser un centre social per a aquesta gent, i això també és importantíssim, la llavor social que fa la EPA. Des de la tia Angelita o la tia Pilar fins a les xiquetes que van a ritmes latinos o els xiquets que van a l'anglès. Vull dir, totes les vessants de l'EPA en aquests moments són importants i sobretot són importants perquè obrim a tota la societat, a totes les edats i no només d'Almenara sinó per fora. Qui se creu que l'educació és la base del futur i qui se creu que sense futur no hi ha educació, després en els pressupostos n'hi ha que demostrar-ho i nosaltres any rere any ho hem vingut demostrar. També, com dic, n'hi ha molt bona relació amb l'equip directiu i amb l'associació d'alumnes de l'EPA, que això ho fan fàcil, vull dir, sempre s'ha de negociar, està clar, i s'han de parlar coses, però sempre n'hi ha voluntat, tant per part d'ells com per part de l'equip de govern, d'arribar a un entendiment sols per bé de l'EPA i del poble d'Almenara. Aquest equip de govern aposta fort per la formació d'adults, per l'EPA, i que ha hagut un increment de subvenció de l'any passat a enguany. Aquesta subvenció arriba quasi als 70.000 euros. Això ho hem de separar per dues qüestions. Una, per la part de la subvenció que li se dona a l'associació d'alumnes de l'EPA, que és el motor que està portant ara endavant l'EPA i que per supost l'Ajuntament està darrere recolza, és un conveni que hem signat enguany d'uns 22.000 euros, que sí que ha augmentat de l'any passat a enguany, i després la resta és el que l'Ajuntament es fa càrrec del sou del professorat de la part reglada. De l'altra part és la que s'encarrega l'associació d'alumnes i que per això nosaltres ens subvencionem. Aquesta fórmula és la que vam trobar fa un parell d'anys ja per poder col·laborar entre l'EPA i l'Ajuntament i que ja sabeu que hem passat uns anys molt complicats de crisi i que el que no volíem de cap de les maneres des de l'Ajuntament era que menguara la qualitat de l'ensenyança per a adults en Almenara. Vull donar les gràcies, com no, i l'enhorabona a l'equip de professors, sobretot a Juan Pedro, per conforme estan portant endavant l'EPA, per aquests 30 anys, per aquesta trajectòria i, com dic,
per estos 30 anys més que mos queden per davant, com a mínim, no? I això serà, doncs, bueno, ho deixarem pels nostres fills el dia de demà i serà un orgull de tot el poble el poder-los deixar als nostres fills i als nostres nets aquest tipus de formació. L'agraïment també a l'associació d'alumnes que, com he comentat, són el motor que avui porta endavant, com no, l'EPA, però agrair sobretot i donar-li enhorabona, perquè jo crec que estem tots d'enhorabona, és al poble d'Almenara. Estem tots d'enhorabona, felicitar-nos tots per tindre l'ensenyança d'adults que tenim. No només els que han fet possible això, sinó els que en un moment donat, com jo també he sigut, hem sigut alumnes de l'EPA. Jo crec que tard o pront algunes de les nostres famílies passa com a alumnes en l'EPA. Crec que la llavor social formativa que fan és excel·lent, que són un motor formatiu en el nostre municipi i la veritat crec que el poble d'Almenara s'ha de sentir orgullós i estem d'enhorabona pel 30 aniversari de l'EPA.